cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Un cordial saludo. Comienzo por saludar a las personas que nos han seguido y que nos siguen a lo largo de toda esta serie de programas que ya nos estamos acercando casi a los 4 años de estar siendo emitido todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como siempre, traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y el día de hoy sí que es un programa muy especial. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que nos están siguiendo que pueden formular sus inquietudes, sus preguntas para que puedan ser respondidas por los expertos que nos van a acompañar en el día de hoy. Y el tema lo hemos denominado la pandemia del miedo. Estrategias para conservar tu salud emocional. Nosotros hemos estado sometidos durante todos estos meses de la pandemia a una cantidad de información. Mucha de esta información es lo que nosotros llamamos información basura, información falsa, y eso ha generado a que se presenten toda una serie de reacciones emocionales en las personas. Hoy voy a estar acompañado de 4 grandes amigos, personas con las que nosotros hemos, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de trajinar a lo largo de eventos, de simposios, de congresos. Quiero darle los agradecimientos por aceptar esta invitación. Y comienzo con Marta Patricia Saavedra. Marta Patricia, ella es médico psiquiatra, es candidata a máster en salud mental comunitaria y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Marta, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. ¿Cómo está, Uriel? Muchas gracias por su invitación. Y a los compañeros de mesa, pues, buenas noches. Espero que tengamos unos minutos interesantes en donde seguramente voy a aprender mucho de todo lo que ustedes aporten al panel. Muy bien. Les cuento algo, que he recibido muchas notificaciones de colegas de diferentes partes del país que dicen que no se van a perder este programa y de hecho ya se están conectando. Aquí estoy viendo, ahorita voy a dar los saludos respectivos. También nos acompaña en el día de hoy una gran amiga, la doctora Natalia Sánchez. Ella es médica psiquiatra y es máster en salud pública. Natalia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Uriel, muchas gracias a ti por esta invitación y pues por esta promoción que haces de la salud mental. Y gracias a los compañeros también que están acá, que nos ha unido un tema en común que es toda la rehabilitación psicosocial, que hablaremos de eso también más adelante, pero ha sido como el punto de encuentro. Perfecto, muy bien, gracias Natalia. Sí, eso es un aspecto bien importante
mis amigos y amigas, ellos se han especializado en lo que tiene que ver con la parte de la salud mental de las comunidades. Entonces, por eso decía yo que este va a ser un programa muy, muy especial. Está además Leonardo Alfonso Morales. Él es médico psiquiatra, es músico terapeuta, además maneja muy bien lo que es medicinas alternativas y es doctorado en salud pública. Leonardo, bienvenido y gracias. Muchas gracias, doctor Uriel. Y es un gusto compartir con los compañeros que hay diferentes experiencias, inclusive en diferentes partes del mundo. Qué bueno poder participar y poder ofrecer de pronto formas de pensar y otras cosas que nos puedan ampliar nuestros panoramas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Leonardo. Y finalmente, Luis Fernando Muñoz, un gran amigo con el que nos conocemos hace bastante tiempo, hemos tenido la oportunidad de compartir juntos. En este momento, Luis Fernando se encuentra en Buenos Aires, él es psiquiatra, es máster en rehabilitación psicosocial, es doctorando en salud mental comunitaria y es el director del subcomité de salud mental comunitaria de la ACP, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Todos nosotros pertenecemos a nuestra querida Asociación Colombiana de Psiquiatría. De hecho, Natalia hace parte ahí de la junta directiva. Además, Luis Fernando tiene una institución en la ciudad de Pereira que se llama Recuperarte y fundamentalmente trabaja con lo que tiene que ver con los procesos de rehabilitación de personas que tienen trastorno mental. Muy bienvenido, Luis Fernando, y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches a todos, al doctor Escobar, que nos conocemos efectivamente desde hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y bueno, digamos que nos une, como ya lo mencionaba Natalia, y pues nos une un interés común en el área comunitaria y bueno, creo que cuando surgió la idea de este tema, pues lo charlamos con usted y fue algo creo que es un tema que es muy importante en estos momentos. Entonces, pues estoy muy, muy contento de estar hoy acá con ustedes. Bien, hago la introducción diciendo lo siguiente. Como decía al inicio del programa, nosotros nos hemos visto todos, absolutamente todos, nos hemos visto bombardeados por toda una cantidad de información, por toda una cantidad de noticias que tienen que ver con la pandemia que hemos estado viviendo y que todavía está con nosotros, ¿cierto? Porque en este momento, aunque se ha habido cambios en lo que tiene que ver con lo de el confinamiento, es una realidad que nosotros debemos cuidarnos, que debemos protegernos, pero nosotros especialmente en los últimos programas hemos tratado de darle una serie de tips, una serie de recomendaciones a las personas para que desde el punto de vista psicológico y emocional puedan afrontar estas situaciones que se están viviendo. Y el primer aspecto que yo quiero tratar con los compañeros que en este momento estamos desarrollando este programa es las reacciones emocionales que se presentan durante el confinamiento. En diferentes partes del mundo y acá en Colombia se han hecho algunos estudios. Yo he mencionado ya el estudio en otros programas, claro, el estudio de Profamilia, el estudio de la Universidad ICESI. Recientemente presenté al doctor César Arango, que hizo un estudio allá en la ciudad de Cali. Pero también se han hecho estudios en diferentes partes del mundo, en los cuales se demuestra como factor común y especialmente la experiencia de Colombia, que de cada 4 personas, 3 tienen algún grado de afectación. Cuando hablo de afectación me refiero a preocupaciones que tienen que ver con la incertidumbre esta que nosotros hemos estado viviendo. Entonces yo quiero que comencemos por este primer aspecto, o sea, las reacciones emocionales que nosotros observamos en las personas como consecuencia de la situación que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué te parece, Marta, si comenzamos? Claro. Bueno, lo que hemos visto en estos meses son como una diversidad de manifestaciones de todo esto que estamos viviendo. Pienso que en la primera parte, cuando ya se anunció por parte de la Organización Mundial de la Salud que había una epidemia y unas semanas después ya empezaron a hablar del término de pandemia,
todo el mundo empezó a hacerse preguntas frente a qué era eso, porque era una experiencia completamente nueva para esta generación. Y entonces apareció un sentimiento como de incertidumbre en todos, de miedo, de temor, y ya en la medida que fueron pasando los días, empezamos a enfrentarnos con una cantidad de cambios en nuestra vida cotidiana que necesariamente despertaron altos niveles de ansiedad. Y creo que pusieron a prueba nuestras formas de adaptarnos a los cambios súbitos. Empezamos con un experimento de un aislamiento durante un fin de semana y después de ese fin de semana duramos 6 meses confinados. Entonces, durante estos meses creo que todos, porque me incluyo dentro de la comunidad, sufrimos de ansiedad, sufrimos de miedo. Desafortunadamente muchas personas han perdido personas conocidas, personas cercanas, entonces están pasando por situaciones de duelo, de tristeza profunda, y ahora vamos a ver entonces, una vez está pasando el pico de la pandemia, cómo vamos a hacer para restaurarnos, para recuperarnos de estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo. Entonces yo resumiría un poco que las emociones que han primado han sido las de la ansiedad, las del miedo al futuro, a lo que está sucediendo, el miedo a la muerte y a temer, como digamos nosotros trabajadores de la salud o la población en general, cómo nosotros podemos ser fuente de contagio para las personas que queremos y que están cerca de nosotros. Entonces son una serie de emociones muy, muy grandes las que se han estado moviendo. Eso pensaría yo. Muy bien. Con respecto a esto que hemos estado conversando, que yo hice la introducción de las reacciones emocionales, ¿qué piensas, Natalia, con respecto a esta situación que el mundo y los colombianos hemos estado viviendo? Sí, pues con respecto a esto que dice Marta Patricia, también se generó una cantidad de información, no solo en los noticieros y en los medios más tradicionales, sino en en las redes sociales. Y esa cantidad de información que antes tenía algún cierto tipo de filtro, pues se pierde con el acceso a tanta información. Yo creo que en un momento se creía que entre más información tuviéramos, pues iba a ser más fácil comprender la situación y saber cómo afrontarla. El problema es que pues hubo mucha información también que no se conoce el origen de esta información, y hay que ser pues muy cuidadoso con ese tipo de información porque realmente puede crear un pánico y puede hacer que estos sentimientos empeoren, ¿no? Que haya muchísima más incertidumbre, que haya más ansiedad, más preocupación por parte de las personas. Entonces, creo que es ese ejercicio como de ser muy cuidadosos, de identificar de dónde, como las fuentes de información, porque sí puede haber como no solo pues esa epidemia del virus, ¿no? Sino que también puede haber una epidemia de enfermedades mentales que se genera secundaria a todo esto. Entonces, pues eso como por un lado. Por otro, pues sí creo que muchos de estos síntomas no, pues son reacciones normales ante la situación. Habrá personas que necesiten pues como una ayuda médica más profesional o más avanzada, pero en realidad la mayoría de personas pues son reacciones normales, el sentir esa incertidumbre, esa ansiedad y esa preocupación con esta situación. Es importante lo que mencionas, Natalia, y ahora para el próximo sábado voy a publicar un artículo que hace precisamente referencia a eso. El artículo lo he denominado "El coronavirus no es extraterrestre", porque nosotros nos vemos invadidos de informaciones, de personas que dicen que esto lo trajeron los alienígenas, que nos van a colocar la vacuna, que no nos dejemos vacunar porque ahí va a haber un cheat para generar en nosotros que seamos dominados por personas, por entes, en fin. Toda esa cantidad de información genera, sin duda alguna, como tú lo has dicho, Natalia,
una serie de alteraciones, una serie de preocupaciones, una serie de angustias, especialmente en aquellas personas que tienen lo que yo he denominado una cierta fragilidad psíquica, ¿cierto? De hecho, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre esto y ha manejado lo del concepto de la infodemia para hacer referencia a la sobreinformación. De hecho, ya tenemos una pregunta aquí, pero yo quiero dejar la pregunta para un poco más tarde y me gustaría, Leonardo, que ahondaras un poquito con respecto a este tema que tiene que ver sobre la información, la saturación de estos datos que nosotros recibimos. Bueno, pues quisiera pues decir primero que las reacciones emocionales varían porque hay diferentes tipos de personas y diferentes circunstancias. Si las personas tienen factores de riesgo, más pueden producir un tipo de síntomas, y si tienen factores que los protegen, pues son otros. Por ejemplo, quienes tienen una familia más estable, quienes tienen un espacio donde se pueden mover con mucha más facilidad, quien tiene más redes y quien no ha perdido, por ejemplo, el trabajo, tiene mucha más facilidad para manejar los síntomas y la información que le está llegando de pronto la puede digerir de otra manera. Las personas pueden tener diferentes emociones, como decíamos, ansiedad, otros rabia, miedo, tristeza, desamparo, pero hay personas que no tienen eso. Hay personas que lo manejan de otra manera, que tienen otros recursos que les permiten hacerlo. E inclusive la información, que como estaba diciendo el doctor Uriel, llega como de una manera caótica y muy confusa, puede ser vista de otra manera. Yo diría, si puedo hablar de una vez del tema de la información, que esta pandemia tomó sin preparación a los gobiernos, creo que muy especialmente sucede con el gobierno que tenemos actualmente, y a las partes médicas y a las autoridades sanitarias, donde no había ni la información a nivel bioquímico, ni microbiológico, ni de salud pública siquiera. Entonces no supimos cómo manejarla. Y tal vez como una solución intentada lo que se hizo fue llenar las personas de información, que lo que terminó creando fue mayor confusión y mayores problemas. Creo que muchos de los síntomas tienen que ver con esto, porque claro que han muerto personas cercanas a las familias, claro que hay personas enfermas y también hay personas que se recuperan, pero en el balance ha sido como un bombardeo de información confusa que produce muchos problemas, y unas comunidades que en la medida en que tienen mayor organización, o unas familias que si tienen más respaldos sociales, si tienen más respaldos en sus espacios, otras áreas pueden hacer menos síntomas. Entonces, así como hay personas que pueden hacer franca depresión, que en un estudio, por ejemplo, que hicieron en Bogotá de 1.000 adolescentes, dijeron que podía haber un 70% casi que tenían síntomas y que 50% estaban afectados en su vida. También hay otras personas que no lo han hecho. Depende también de los recursos que tiene cada uno y de las circunstancias que se están dando. O sea, es un golpe importante, pero depende de los recursos que tiene cada uno para manejarlo. Bueno, hay un aspecto relacionado, y de hecho yo quiero hablar de una vez de una de las inquietudes que nos plantea Andrés García. Se han ido conectando muchas personas, les están enviando saludos. Ahorita voy a compartir pues algunas de las personas que nos están viendo en este momento. Y él plantea lo siguiente: bueno, ante toda saturación de información, ¿qué es lo creíble? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque ese es un parangón en la cual se ven enfrentadas muchas personas. Me gustaría que habláramos un poco con respecto a eso, además de los síntomas, por supuesto, psicológicos y emocionales. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Luis Fernando? O sea, ¿qué hacer nosotros para no estar sobresaturados de tanta información, de tanta basura muchas veces que nos llega a nosotros? Bueno, pues yo creo que parte de la dificultad y quizás donde radica el problema efectivamente es cómo filtrar esa información que se recibe. Eh, si se mira, digamos, un medio de comunicación, si se enciende el televisor, si se revisan la mayoría de los canales, pues van a girar la información en torno a esto. Entonces muchas veces la gente como que tampoco tiene a qué fuentes recurrir para hablar de, digamos, para ver algo que vaya más allá de que hablen de la pandemia.
Digamos que la Organización Mundial de la Salud ha sacado algunos documentos en relación con el manejo de la información y con filtrar la información. Y pues básicamente la conclusión que ha habido es que hacer un filtro, pues primero es muy difícil. Y segundo, quizás la manera de hacer el filtro tendría que ver es con a qué tipo de fuentes se puede recurrir para buscar información que sea como lo más fidedigna de la situación. Y bueno, puede sonar un poco paradójico teniendo en cuenta la cantidad de veces que incluso la misma Organización de la Mundial de la Salud ha tenido que cambiar muchas de las cosas que ha dicho, digamos, de recomendar algún día y quizás después decir que eso ya no es recomendable. Entonces, eso, digamos que genera incertidumbre, o sea, genera zozobra, genera ansiedad, genera miedo, que como decía ahora Leonardo, es importante tener en cuenta que esas emociones, pues primero hay que normalizarlas, porque quizás se le ha tendido como a ponerle un carácter, digamos, como patológico a todo lo que las personas en este momento están sintiendo. Y de hecho los que hacemos también consulta, digamos los que estamos haciendo ahora también teleconsulta, pues vemos precisamente eso, y es que ahorita vemos mucho también personas, no vemos enfermos mentales, no es que se hayan aumentado los enfermos mentales, sino estamos viendo es personas con problemas, ¿no? Que a lo mejor antes no lo veíamos tanto y que en este momento se ha vuelto como es mucho más evidente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos también, digamos, decirle a la gente cuando tiene problemas, ¿no? O sea, a veces es como el problema del desempleo, el problema de la muerte de un familiar, de los duelos no resueltos, o sea, cosas que en este momento se están viendo. Entonces, eso, digamos, que genera emociones no solamente en las personas que lo experimentan, sino también en los mismos profesionales que atienden al personal, digamos, que atienden a estas personas que están en condición de calamidad. Entonces, creo que es importante digamos, que se haga una buena búsqueda de información y que la información que se busque sea en fuentes oficiales, o sea, generalmente de organismos, por ejemplo, en Colombia el Ministerio de Salud es muy juicioso sacando información continuamente y evitar, pues, por ejemplo, propagar o transmitir información a través de, pues, generalmente más a través de cadenas de WhatsApp o algo que generalmente es donde se transfiere mucha de la información falsa. De hecho, WhatsApp ha generado algunos filtros respecto a no poder reenviar una información una cantidad de veces específica. Entonces, ahí por ese lado también se podría hacer algo. Bueno, ahí el título del programa, nosotros en esta primera parte vamos a hablar con respecto a las reacciones de las personas, con respecto a la sobreinformación y en la última parte vamos a hablar sobre las intervenciones y desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista comunitario, qué opciones proponemos nosotros desde nuestra especialidad. Entonces, el título dice La pandemia del miedo. ¿Cómo podríamos nosotros entender eso de una manera muy didáctica, digamos, para las personas, Marta? Bueno, yo creo que uno tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, como nadie tenía un precedente de lo que podía ser el coronavirus, eso generó mucho miedo, porque digamos que antes había virus respiratorios. Conocimos la epidemia del SARS en el 2003 y aprendimos de eso, pero esto nos lo mostraron como una cosa completamente nueva, desconocida, incluso en su origen, que surgieron muchas diferentes informaciones, si era el origen animal, si era que había sido en un laboratorio, si es que yo estoy de acuerdo con que hasta la teoría de la conspiración ha surgido con motivo de la pandemia. Entonces, el miedo a lo desconocido es lo que creo yo que ha generado mayores inconvenientes. Es distinto pelear contra algo que uno conoce a algo que es completamente desconocido para la humanidad, en donde incluso la Organización Mundial de la Salud y todo siendo el que rige esto, día a día ha tenido información, la experiencia que tuvieron en la China, luego como cuando llegó a Europa, ahora cómo se está comportando el virus en América, cómo el virus ha mostrado diferentes caretas. Entonces, digo yo, ¿qué es eso? Principalmente es el miedo lo que hace que esto sea aún más asustador y eso se ha generalizado. Se ha generalizado porque las personas que deberían tranquilizarnos, que son las autoridades, muchas veces se ven desconcertados
con los cambios que están teniendo. Y entonces sobre la marcha van cambiando y eso genera en la población pues más temor, porque uno quisiera que le dieran respuestas, que le dieran certezas, que le dieran seguridad de que se está manejando la situación. Pero cuando lo que uno ve son muchas cosas un poco caóticas, ¿sí? Y le muestran fuera de eso las experiencias más catastróficas de otros lados. Se ha centrado la información más en las dificultades de las personas que se complican, que es un porcentaje menor en realidad para la cantidad de gente que se enferma, y no en las buenas experiencias de la mayoría de la gente que se recupera sin mayores consecuencias. Es más, el grupo de asintomáticos que muchas veces ni se entera que está contagiando a las personas del lado. Entonces, yo respondería un poco eso. Yo considero que lo que ha generado es el temor, el miedo, lo ha generado el desconocimiento de qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos enfrentando. Muy bien, Natalia, es importante lo que plantea ahora Marta al final, ¿no?, de su intervención, y es lo que tiene que ver con el desconocimiento. Yo pienso que la incertidumbre es un factor muy importante para que se genere toda esta cantidad de incertidumbre. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que opina Marta Patricia. Realmente el miedo es una respuesta normal y que incluso nos ayuda a prepararnos para las situaciones. El problema es cuando ese miedo se prolonga en el tiempo o es muy intenso y pues sí se genera pues por esas circunstancias externas, esta mala información, esta a veces incluso amarillismo de los medios de comunicación que generan, pero creo que no le deberíamos tener miedo al miedo, ¿no? Como de, bueno, esto nos puede ayudar para prepararnos, para cuidarnos, para seguir todas las recomendaciones de autocuidado que nos dicen las autoridades, pero no dejar que ese miedo nos invada y nos frene o paralice a las personas en su día a día, ¿no? Sino que podamos vivir con el virus, que es ese proceso que estamos haciendo, esa transición que estamos haciendo a la nueva normalidad, sin que ese miedo nos paralice o nos apremie nos ponga en una situación donde nos cambia la vida tanto que dejamos de hacer las cosas que nos gustaban, las cosas de visitar sitios, personas. Sabemos que si se toman las medidas, pues se puede continuar con una vida dentro de una normalidad. Entonces, creo que es necesario y es un llamado como a perderle ese miedo al miedo, precisamente eso. Bien, Leonardo, con respecto, habló Natalia de dos aspectos que considero que son importantes y me gustaría que tú nos ilustraras un poco sobre eso. Uno es lo que tiene que ver con el amarillismo, digamos, ahora, y también Luis Fernando lo decía, nosotros estamos en este momento en una sociedad, en una cultura hiperconectada, ¿cierto? Entonces, posibilidades de que en un momento dado se pueda hacer ese filtro es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Ese es un aspecto que me gustaría que tocaras y lo otro es lo del concepto de perder el miedo al miedo. Bueno, yo pienso que hay una frase de un terapeuta que me parece muy buena, Severio, se llama, Marcelo Severio, que dice, vivimos en archipiélagos de certeza dentro de un océano de ignorancia. Y creo que eso es especialmente cierto en esta situación. Tú decías hace un rato que el coronavirus no es un extraterrestre, pero más o menos así lo plantearon. Lo plantearon como algo que venía de conspiración o venía de otro lado y la ignorancia sobre el fenómeno fue mayúscula y las autoridades sanitarias, desgraciadamente hospitalarias, de salud pública, etcétera, y los gobiernos tuvieron unos manejos que no fueron los más claros. Y lo que se hizo ante esta situación fue inundar las personas de un montón de información, como lo decía hace un rato Luis. O sea, se llenó a las personas de un montón de información contradictoria, caótica, verdades de un día, a los 2 días era completamente falsa, luego era la versión C, la versión D, y esto creo que le dio a las poblaciones una perspectiva muy inadecuada. Y se trató a la población como una comunidad
para asustar. Y finalmente lo que se hizo fue, en lugar de poder prevenir, mejorar las cosas, se los trató, perdón que lo diga así, como un grupo de borregos que se asustaron. Y la gente con susto termina teniendo reacciones que son contradictorias, porque actúan de manera caótica. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en nuestro país hay personas que hubieran agredido al personal médico, a los cuerpos de salud? U otras personas quedaron paralizadas, u otros hacían actividades erráticas, u otros simplemente negaban lo que estaba pasando. O sea, la cultura de la negación. Creo que ante esta situación del mal manejo de la información, que faltó más papel del Estado, que la parte de los entes de salud también faltó organizar más, pues terminó generando muchos más problemas. Y pienso que generó un gran miedo. O sea, está la enfermedad, sí, pero también hay muchísimo miedo por un mal manejo de las situaciones. Tomo como ejemplo no solo la pandemia que se dio en el 1918, que esa duró aproximadamente en Colombia unos 5 meses, sino tomo la del SIDA propiamente, que se presentó, digamos, hacia el año 79, 1979, donde lo que nos decían, yo era estudiante de medicina en ese tiempo, nos decían los grupos de riesgo son las comunidades negras, los haitianos y los homosexuales. Hoy en día, 40 años después, decimos, no, pues esto es como ridículo, esos grupos de riesgo no corresponden, porque tenemos 40 años después de estudios, de experiencias y todo esto. Lo que pasa es que esta fue demasiado nueva, no la conocíamos, había mucha ignorancia, no sabíamos cómo manejarla y creo que produjo todo esto. Creo que un paciente me decía hoy algo que me parecía muy adecuado, que realmente de toda la información que es demasiada basura. Las personas pueden buscar información certera, como decía Luis, en las páginas, por ejemplo, de la OPS. En Colombia hay inclusive materiales para niños, hay fuentes adecuadas. Las fuentes adecuadas no son los medios de comunicación televisivos, que generalmente son medios de persuasión y mueven intereses. En cambio, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen materiales educativos que las gentes pueden mirar y entender. Lo que pasa es que no los promocionan en las cadenas televisivas. Después de todo esto, el paciente con quien hablaba hoy me decía, finalmente lo que me queda a mí claro es que tengo que hacer autocuidado. O sea, yo me cuido y cuido a los míos. Y creo que eso es lo realmente importante, tener fuentes de información claras que son las páginas oficiales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, y allá hay la información suficiente para manejar todavía con ignorancia, porque nos falta mucho más conocer de este fenómeno y poder tener conductas más adecuadas. Definitivamente requerimos informarnos de manera responsable y consciente. Bueno, Luis Fernando, hay una inquietud de nuestro colega Guillermo Giraldo. Entonces él plantea lo siguiente. Bueno, ¿y qué piensan ustedes? En este caso le correspondió a usted, Luis Fernando. ¿Qué piensan ustedes de esas personas que tienen esas actitudes irresponsables, digamos así, que no acatan normas, aquellas personas que son fanáticas? Yo coloqué el ejemplo de los extraterrestres, pero también que de los Anunnakis, en fin, toda esa cantidad de situación. ¿Usted qué piensa con respecto a eso y qué influencia tiene además, cierto, en las comunidades? Porque uno lo ve mucho en los medios, personas que dicen, bueno, yo sí me estoy cuidando, pero mire lo que hace esta persona, el caso de las fiestas y todas estas cosas, que yo pienso que es algo bien importante y tiene que ver mucho con este aspecto de lo de la pandemia. Bueno, pues igual, siempre va a haber gente que ante una circunstancia, digamos, el manejo, la gestión de una situación de crisis, pues es un manejo generalmente propio, ¿no? O sea, es decir, no todo el mundo lo maneja igual. Eh, Muchas de las personas que seguramente lo manejan desde un punto de vista que lo veríamos como irresponsable, pues seguramente pues tiene que ver como un poco con que no perciben, primero, digamos, no creo que haya una explicación única, seguramente habrán muchas, ¿no? Uno seguramente pues que no creen que el virus exista, que no creen que las personas se mueran por el virus, que seguramente pues no haya, digamos, los intereses propios pues están por encima de los intereses colectivos, digamos esa noción desde la concepción del egoísmo y del poco interés por las demás personas.
Pero también, bueno, también o sea, sobre eso se podría hipotetizar un montón, ¿no? Porque también habría gente que en este momento diría, bueno, pero ha pasado todo este tiempo y entonces me hace falta verme con mis amigos o me hace falta reunirme y, y eso termina sucediendo, se termina volviendo un poco como la regla, ¿no? Entonces, pues yo creería bueno, que las personas que cada uno termina gestionando esto, digamos, un poco como ve que la gente lo maneja, ¿no? Lo que pasó ahora, digamos, en España cuando abrieron las playas, pues no fue que al día siguiente fueron 2 personas, o sea, fue un montón de gente inmediatamente, o sea, todos salieron en masa. Y a veces uno diría, bueno, ¿hasta qué punto un poco esto que nos han, que este mismo temor y este mismo miedo que se vino inoculando y que estuvo ahí durante todo este tiempo, pues muchas veces la gente al final, pues la reacción es un poco de descontrol, ¿no? Entonces, decir qué sucede con estas personas o qué puede uno pensar de ellas, pues sería lo más fácil y lo más simple sería decir pues que son irresponsables, que no piensan en los demás, pero lo que digo es que, bueno, seguramente habrán otras explicaciones, ¿no? Habrá gente que simplemente esto que nos han hablado de lo que originalmente debió haberse llamado como un distanciamiento físico, más que un aislamiento social, que digamos es un concepto que también se ha rebatido mucho, porque no es lo mismo estar aislado que estar distanciado, digamos, y eso también es otro tema que también la pandemia nos lo ha mostrado. Entonces, habría que ver, ¿no? O sea, no creo que haya una explicación única al respecto. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte. Antes del corte les comparto, compañeros, pues que hemos recibido hay muchas preguntas. Vamos a ver si alcanzamos en la segunda parte de responder algunas de ellas, pero mis agradecimientos, por supuesto, y de ustedes también a las personas que han estado y que están aquí enviándonos estos saludos. Yo quiero hablar, aquí se está conectando Cecilia Schwartz de Argentina, un cordial saludo, una compañera que estuvo en uno de los programas. Un saludo para Magda, para Calet Ospina, para Carlos Mier, Patricia Hernández, Aleida Vallejo, Amparo, David Ricardo, nuestro gerente, Wilda, mi hermanita desde Barranquilla, Gisette desde Bogotá, Ana Felina Ropero, Mónica Bonadíez desde Barranquilla, Luis Fernando Orduz, un compañero, un colega egresado de la promoción de la UIS del 83. Un cordial saludo, Luis Fernando. También está Pedro Rosso, un compañero egresado de la promoción. Andrés García, Jorge Enrique Riaño, Deyanira Sarú, Guillermo Giraldo, Luz Guarnizo, Edith Navas, Guillermo Herrera desde Cartago. Un abrazo, Guillermo. Margarita González, mi gran amiga. Mónica Torrenegras desde Barranquilla, Luz Adriana Loaiza. Bueno, ustedes se están dando cuenta, aquí los dejo para después, que hay muchas personas que están conectadas, que están pendientes, porque yo les decía al comienzo que ha generado bastante interés. Pero en la segunda parte vamos a tocar un tema que yo pienso que es tanto o de pronto más interesante y tiene que ver con respecto a las acciones que nosotros podemos hacer como personas, pero también desde el punto de vista comunitario. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. La paz es un propósito colectivo, pero hay que entender que nace del corazón de cada uno del individuo. Esto es un proceso de construcción colectiva, pero que tiene que ver con el individuo. En la medida en que la persona está en paz consigo mismo, puede irradiar esa paz a quienes le rodean. Son momentos muy complejos los que está viviendo nuestra patria, los que está viviendo Colombia. Es conocido que en los últimos 15 días han sido asesinados 30 personas en diferentes departamentos, en el Valle, en Cauca, en Arauca. Esta es una situación intolerable que nosotros debemos levantarnos como una sola voz, como una sola persona para rechazar este tipo de actos que sin duda alguna van en contravía de la ley natural que trata de preservar a cada uno
de sus seres vivientes. Por eso nosotros en este momento de nuestra historia tenemos un gran compromiso, y el gran compromiso que tenemos es ser solidarios, es aceptarnos, es luchar para alcanzar la tan anhelada paz. Que estés muy bien. Continuamos con el programa del día de hoy con respecto a la pandemia del miedo, las estrategias para conservar tu salud emocional ante esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. En esa segunda parte vamos a tocar precisamente el segundo aspecto. Ya la primera parte hablamos sobre las cuestiones generales con respecto a las reacciones emocionales, las reacciones psicológicas de las personas. Hablamos sobre el concepto pues de la pandemia y toda una serie de actitudes de las personas con respecto a la situación que estamos viviendo. Pero antes de entrar a este tema con respecto a las actitudes asertivas, digamos, que se deben implementar para proteger nuestra salud física y emocional, me gustaría que tratáramos de responder o de opinar con respecto a unas inquietudes que nos plantea, y voy a leerlos de una manera muy textual. Va para todos, para que de alguna manera cada uno de ustedes dé un concepto, de una opinión con respecto a lo que nos plantea Juan Alberto Ortiz Obando. Él nos dice lo siguiente: creo que la palabra miedo debe cambiarse por respeto. El miedo anula, aísla a las personas en medio del desconocimiento, hace que se escondan. El respeto, por el contrario, es rico en conocimiento, es conciencia y responsabilidad. Responsabilidad, ¿no? Y no, responsabilidad, lo cual acerca más a las personas. Entonces, ¿qué piensas con respecto a esto? Comenzamos con Marta. No, pues de acuerdo. Yo pienso que el trabajo que ahora tenemos todos es como despertar esa solidaridad. Yo pienso que como comunidad, como sociedad, vamos a tener que aprender de esto que sucedió y vamos a requerir de un tiempo para recuperarnos y verdaderamente como que hay una resiliencia colectiva, una resiliencia social, no solo individual de aprender de lo que ocurrió, sino nosotros como sociedad también reflexionar frente a lo que pasó y ser mejores. Entonces yo pensaría que el respeto y la solidaridad por los demás, lo que implica mi comportamiento dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, cómo eso afecta a los demás, yo pienso que con eso ganaríamos mucho. Si nosotros nos convertimos en una sociedad más respetuosa y más solidaria después de esto, pues ya habremos aprendido algo. Entonces, estoy de acuerdo con el planteamiento. El miedo no nos puede paralizar, el miedo nos tiene que mover a cambiar las cosas que de pronto desde antes no estaban bien. Ese irrespeto que mostramos frente a la desconsideración, frente a la posibilidad de contagiar a otras personas, de seguir pues con mecanismos de negación haciendo las rumbas, todo esto, pues sí, necesariamente ahorita nos tenemos es que poner frente a frente y decir cómo voy a participar yo, cómo voy a colaborar en el cambio, cuál va a ser mi participación en el cambio que necesita nuestra sociedad para ser más solidaria y más respetuosa del otro. Muy bien. Natalia, ¿qué piensas tú al respecto?
yo estoy de acuerdo. El virus nos puso en una posición de aprender a cooperar entre nosotros, ¿no? Como el bien común prevalece sobre el bien individual, que a veces esto se olvida y se piensa como en lo que cada uno quiere, y eso pues ha traído muchas consecuencias. Entonces creo que sí nos ha puesto en una posición de reflexión de cómo podemos contribuir como sociedad cooperando. Creo que esa ha sido como el reto que nos ha puesto esta pandemia. Entonces, pues yo estoy de acuerdo en que sí hay, que la palabra miedo sí se puede cambiar, sí se podría utilizar ese miedo para movernos en dirección a esa cooperación, a ese empoderamiento, que cada uno se pueda hacer responsable de ese cuidado de sí mismo y de todos los que están a su alrededor. Y podría cambiarse si ese término, pues por un término más de como cooperación. Creo. Ok, Marta, Natalia, Leonardo y Luis Fernando son colegas psiquiatras que hacen parte del subcomité de salud mental comunitaria y de rehabilitación, especialmente para aquellas personas pues que tienen algún tipo de patologías graves. Pero en general, y todos ellos se han enfocado en lo que tiene que ver con los aspectos de la comunidad. Ahora viene una inquietud, una pregunta que nos plantea Cecilia Schoar desde Córdoba, en Argentina. Cecilia, un cordial saludo, un abrazo. Y voy a comenzar para que opines un poco sobre esto, Leonardo, porque yo sé y nosotros hemos hablado, inclusive hace 2 días estuvimos hablando un poco sobre eso. Nosotros tenemos un poco de intereses comunes en lo que tiene que ver con la concepción que tenemos del mundo, del ser humano. Hace 2 años nosotros publicamos a través de Psico, yo coordiné por supuesto ese libro que es Convivencia Humana, en la cual planteaba de una manera muy enfática que nosotros los seres humanos, independientemente del nivel de desarrollo, siempre debemos tener unas normas de conducta en las cuales está el respeto, el amor, la solidaridad, la compasión. Sin eso no hay nada que hacer, o sea, sin eso nosotros nos perdemos como sociedad. Entonces voy a leer, Leonardo, para que tú opines sobre lo que nos plantea Cecilia, y después, por supuesto, Luis Fernando. Nos dice lo siguiente: de acuerdo con el concepto de respeto hacia la situación y hacia el otro que puedo contagiar, y como están comentando, la irresponsabilidad personal y social es una manifestación de la falta de respeto como valor humanitario del que carece la sociedad actual en muchos aspectos, en muchos lugares, y nosotros sobre eso es una preocupación, ¿no?, constante. Lo que está sucediendo, por ejemplo, pues todos estamos enterados de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? La violencia racial, la discriminación, la estigmatización, todos estos elementos que sin duda alguna tienen un factor muy importante y contribuyen a esta situación que nosotros estamos viviendo. Adelante, Leonardo. Bueno, yo pienso que somos una sociedad que tiene muchas dificultades, que tenemos, podemos decir, muchas pobrezas y también tenemos riquezas. Y finalmente podemos ser una comunidad o una sociedad que aprende de sí misma, pero para que pueda aprender de sí misma y que ese miedo, por ejemplo, pueda convertirse en respeto y de ahí pueda salir a, como nos decía Juan Alberto, que estaba comentando que el miedo pasa a respeto, tienen que darse unos procesos. Y esos procesos creo que tienen que ver mucho con la conexión y con la comunicación entre las personas. Esa comunicación no es necesariamente la que se da por chat o la que se da por estos elementos, sino directamente conocer los valores de los otros, poderlos compartir y poder con ellos establecer espacios que nos permitan construir comunidad, o sea, comunión, común unión. Y creo que el arte es algo que especialmente nos lo facilita. Por eso celebro cuando las personas escriben sobre el tema, cuando las personas hacen música sobre el tema o hacen arte o construyen y se dan espacios de diálogo con respeto, porque parte de lo que nosotros necesitamos como sociedad y particularmente en nuestro país es el respeto por los otros.
Y para esto se requiere pues tener una buena información y una información que me permita conocer lo que el otro está pensando. Uno de esos que tenemos que fundar con el respeto es los valores que tenemos que tener con los niños. Y aprovecho para decir que la OPS plantea que hay 5 puntos importantes para este trabajo con los niños. El primero es jugar con los niños. O sea, en esta situación de la pandemia, jugar y que ellos permitan simbolizar lo que está pasando, poder comprenderlo, pasar del miedo, como se estaba diciendo, al respeto, pero con información adecuada. Por otro lado, estar con ellos y permitir que haya actividades en las cuales se pueda compartir y ellos puedan estar y sientan la presencia de los padres o de los adultos responsables. Por otro lado, que haya rutinas organizadas para que las personas puedan tener espacios donde hay trabajo, otros donde hay pues los cuidados que hay que tener con el cuerpo, pero también espacios donde haya diálogo y construcción de familia. Por ejemplo, hacer actividades juntos. Por ejemplo, como la música es algo muy importante para mí, puedan cantar, pueden hacer actividades culturales juntos y hablar con ellos y finalmente ser claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos en nuestras culturas las propias herramientas para pasar de ese miedo, como se decía, al respeto y al aprendizaje, porque finalmente de las situaciones difíciles aprendemos. Lo que pasa es que para aprender necesitamos reflexionar entre nosotros, comunicarnos y poder dar los procesos de los que estaba hablando hace un momento. O sea, que pueda pasarse a simbolización, cosas que tengan sentido y significado, trascendiendo el miedo. Muy bien, adelante Luis Fernando. Bueno, pues yo creo que hay varias cosas y es que en la situación actual las emociones hay que buscar también no rotularlas como positivas y como negativas, ¿no? Que yo creo que también es uno de los problemas que se ve y que a lo mejor muchas veces también se le enseña a los niños desde pequeños, ¿no? O sea, como de oh, no es bueno sentir miedo, no es bueno angustiarse, no es bueno tener temor porque el temor es de débiles, todo ese tipo de estereotipos sociales que manejamos y que se transmiten de generación en generación. Entonces, digamos que actualmente el hecho de que la gente sienta miedo, la emoción hay que dejarla de poner en un carácter negativo, sino que también es ponerla dentro de un carácter normal. Obviamente el respeto hacia el otro pues implica también muchas veces no saltarse la norma, saber que bueno, que hay una serie de normas básicas de convivencia que nos han puesto y bueno, que también nos han impuesto, digamos, también en toda esta situación, porque muchas veces parte del reto que también tienen los que gobiernan y los que tienen que hacer la gestión de esto, que muchas veces son los mismos gobernantes, es también cómo gestionar y cómo no es gestionar solamente la pandemia, sino también es gestionar el miedo de la gente que está experimentando, ¿no? El miedo a perder un empleo, el miedo a perder un familiar, que está latente y que no lo podemos acabar, porque si no podemos caer en que la solución en este momento termina siendo, y es lo que también se ha escrito mucho, es que la solución a la situación pues termina siendo una solución biológica o una solución bioquímica, es decir, básicamente a expensas de medicamentos que gestionen este miedo, pero que más allá no se hacen intervenciones que realmente también le permitieran a las personas entender la situación, no luchar contra sus emociones, sino también aceptarlas. Y esa aceptación, pues también para los niños, por ejemplo, como lo mencionaba ahora Leonardo, pues también es muy importante que ellos también lo entiendan, ¿no? Que si ellos ven que su padre o su madre están angustiados por la situación, no que los padres vayan y se angustien en el cuarto y que nadie los vea, sino que también seguramente le manifiesten esto a sus hijos y que los niños también entiendan que sentirse angustiado en este momento hace parte de la vida. Entonces, creo que por ese lado, digamos, me parece que el tema de la gestión que se haga de las emociones en este momento es clave y quizás ahí es donde todo el personal de la salud y especialmente el personal que trabaja en salud mental, pues también tenemos una responsabilidad. Y quizás la responsabilidad también va en no ser también perpetuadores de esta pandemia del miedo. O sea, también la gente, no decirle a todo el mundo que después de esto va a haber tanta gente traumada y que no van a haber suficientes psiquiatras y psicólogos para tratar a todo el mundo, que es lo que muchas veces nos han vendido, sino también, bueno, ¿qué podemos nosotros ayudar? Y desde la información que damos, pues también ahí tenemos claramente una responsabilidad.
Bien, tengo que agradecer los comentarios, las preguntas que siguen haciendo. Daisy Vázquez, Leonardo, te manda un saludo y dice que está muy de acuerdo con el planteamiento que tú hacías con respecto a los principios, a los valores que deben regir en lo de la sociedad. Luis Fernando Orduz nos plantea, lo voy a leer también de una manera textual, dice, ¿no sería más útil usar las virtudes y valores comunitarios más que las culpabilidades y reproches en el comportamiento individual y colectivo? Una participación y construcción por las comunidades. Me parece un tema bien, bien interesante y creo que es lo que nosotros vamos a desarrollar al final, porque yo les cuento, yo estoy muy contento aquí dialogando, pero se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a tener 2 minutos y en esos 2 minutos nos va a hablar acerca de cuáles son las estrategias, qué podemos hacer nosotros desde su conocimiento, desde su experticia, ¿cierto? ¿Qué proponemos nosotros a las personas que de manera muy juiciosa nos están siguiendo? Entonces, Marta, tienes 2 minutos y por favor, danos esos tips. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues yo pienso que lo primero que debemos hacer es todos recuperar la esperanza. Siempre a la noche le sigue el día. Entonces vamos a tener que enfrentar una situación de pospandemia ya, adaptar nuestra vida y, y seguir adelante. Así tengamos que hacer cambios en nuestros proyectos que tuvieron que ser aplazadas algunas metas y esto, pero seguir adelante, hacer los cambios que haya necesidad y seguir adelante junto con nuestras familias, con nuestras comunidades. Eh, Ser muy responsables en lo que hagamos, en lo que digamos. Me parece que a propósito del tema de la pandemia de la información, esto nos debe enseñar a ser muy, muy responsables con los comentarios que hagamos, con las cosas que repliquemos, los medios de comunicación masivos y todas esas formas ahora de WhatsApp y de Twitter y de eso, creo que cumplieron un papel muy importante, no siempre para bien, sino para mal, de informar mal a la comunidad. Entonces, eso nos tiene que necesariamente enseñar, dejar enseñanzas y fortalecernos como comunidad. Colombia, yo creo que ha tenido unas situaciones muy difíciles en el pasado, las sigue teniendo incluso frente a las situaciones de violencia, las desigualdades sociales. Entonces, pues vamos a salir adelante, es un país en construcción y esto seguramente nos hará sacar nuestras mejores cosas para seguir adelante. Eso pienso. Natalia, con respecto a esto que estamos hablando, ya estamos hablando de las recomendaciones. Gloria Restrepo, una seguidora de todos estos programas, nos habla con respecto a la de la solidaridad, ¿no? A la solidaridad social que se construye, por supuesto, desde el individuo. Eso es clave. O sea, es clave lo que hablaba, por ejemplo, Leonardo, que además Juan Sebas te envía un saludo, que una felicitación desde el grupo de musicoterapia. Pero entonces, Natalia, es bien importante esto. Yo considero, me gustaría que tocaras ese tema y también Leonardo, que por supuesto yo sé que maneja bien esta parte y tiene que ver con la solidaridad. Y yo he escrito mucho sobre eso. El proceso de superar esta situación que estamos viviendo no es un proceso individual, es un proceso colectivo, ¿cierto? Y es el colectivo el que se debe fortalecer en este aspecto. Adelante, Natalia. Bueno, yo creo que es una oportunidad para volver a lo básico, ¿no? Y una de las recomendaciones es si ese alto en el camino que nos permitió hacer toda la pandemia y poder volver a lo más básico, a lo más básico, digo, como en las familias, de tener tiempo para hablar, para volver a comer juntos, ¿no? Para hacer cosas en familia, compartir espacios, compartir juegos, compartir conversaciones, cocinar, no sé, cosas que en el día a día se van olvidando, como por la rutina y por el afán en el que vivimos. Entonces, pues uno de mis consejos en este momento sí sería tratar de volver a conectarse con cosas que de pronto pues habían olvidado, habían dejado de lado, y esa es oportunidad para retomar.
Creo que dentro de este volver a lo básico de los principios sí está la solidaridad. Y como lo decía hace unos minutos, es ese poner por encima el bien colectivo sobre el bien individual, y poder pues trabajar en esa cooperación para que todos estemos bien, ¿no? Que es algo que también podemos replicar en el día a día, no solo durante la pandemia, sino de aquí en adelante en todas las decisiones que tomemos, en todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, como todo lo que yo hago termina afectando al otro, ¿no? No solamente durante pandemia, sino decisiones en el día a día. Entonces, como volver a conectarse con esos principios, con esas virtudes, como hablaba también Luis Fernando, eh, creo que es muy importante. Hay algo, de Leonardo, que me parece muy interesante y quiero compartírtelo para que tú de pronto hables un poco sobre esto y también Luis Fernando. Y nos dice Luis Fernando Orduz, nuestro colega, lo siguiente: ¿no sería más útil usar las virtudes y valores comunitarios de lo que hablaba Luis Fernando, más que las culpabilidades y reproches en el comportamiento individual y colectivo? Una participación y construcción por las comunidades. Yo pienso que es importante y es fundamental esto en lo que nosotros estamos trabajando. Yo sé que ustedes tienen un concepto muy claro con respecto a la importancia del trabajo a nivel de comunidades. Yo me identifico plenamente en eso, entonces me gustaría que hablaras un poco sobre esto, Leonardo. Correcto. Yo pienso que esto realmente, esta situación que se nos presentó es una oportunidad de construir como comunidad, de construir comunidad, aprender, tejer y tejer, por decir, amistad, lazos, colaboración mutua. Y pongo como ejemplo lo que estaba escribiendo uno de los compañeros de el grupo de musicoterapia del Hospital Santa Clara de la Subred Centro Oriente. Esta es una comunidad que viene desde hace 4 años y se vienen trabajando los diferentes problemas, tanto individuales como comunitarios y familiares que se les presentan. Y ante la situación que hubo de pandemia, lo que hicimos fue fortalecernos más, buscar otras formas de conectarnos. Fue la oportunidad de pasar de pronto de una siempre actividad presencial a una actividad ahorita online. Entonces nos reunimos, seguimos haciendo construcción de, en el caso, piezas musicales, materiales musicoterapéuticos, y que nos fortalecen a todos. Y ante esta situación, lo que se hizo fue fortalecer los lazos y construir más. Es construir comunidad. Es a través de, como se dice, resiliencia, a través del problema y de las circunstancias adversas, florecer y encontrar otras cosas, otros recursos. Personalmente, para mí y para el grupo fue muy importante poder ingresar en estos otros medios electrónicos que no habíamos trabajado y hacer la comunidad de otra manera. Esto nos construye valores, nos permite digerir, nos permite entender, y lo que es desconocimiento ahora se vuelve oportunidad de aprender y de mejorar. Estamos saliendo fortalecidos. Finalmente vamos a ser una comunidad diferente, tal vez más capaz después de que pase este periodo, y también con valores más fortalecidos. Excelente, muy bien. Adelante, Luis Fernando. Bueno, yo creo que es importante en este momento buscar, digamos, aprender a vivir en primer lugar con la incertidumbre, o sea, empezar a dejar de planificar tanto. Quizás el vivir el día a día también nos ha permitido aprender a gestionar las emociones, a gestionar más el día a día. Creo que una herramienta también muy importante puede ser el humor, por ejemplo, para muchas personas. O sea, ahora leía y se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre la cantidad de memes que se comparten en redes sociales, que muchas veces nos alegran el día, y que en vez de compartir una cadena falsa de WhatsApp o de lo que sea, muchas veces el compartir una foto o algo, un video chistoso, muchas veces nos ayuda. Y eso construye también comunidad, construye vínculo. No lo que, digamos, las metas que a lo mejor hace unos meses se decía, y era que aquel que después de la pandemia no hubiera aprendido 2 idiomas o se hubiera leído 100 libros, serían los más fortalecidos, ¿no? Porque eso también le generó a muchas personas unas presiones adicionales a las que ya existían, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento el reto principal tiene que ver es
como decía Leonardo, en intentar salir fortalecidos, en intentar construir vínculos, en intentar fortalecer redes, y que en la medida que todos estos objetivos, digamos, se puedan cumplir, seguramente la situación nos permitirá generar esa resiliencia de la que tanto se habla, y finalmente pues se evitará que cada una de las cosas que estamos viendo, estas reacciones emocionales, las consideremos como patológicas y que por consiguiente requieran siempre intervenciones. Mucha gente lo está gestionando muy bien y sin necesidad de ninguna clase de ayuda. Entonces eso también es importante, saber la capacidad que el ser humano tiene de gestionar la crisis y de cómo también puede ser esa definición oriental de la crisis entendida como peligro y oportunidad. Digamos, eso sería lo que yo creería. Bien, un cordial saludo para Tatiana, Marcela Costa, Milena Flores, Juan Alberto Ortiz, Elsie Durán, Carlos Alberto Restrepo, que nos felicita porque él considera que esta es una forma, pues, ahí de construir unas mejores redes, ¿no? De apoyo, en la medida en que se aclaran muchas dudas de Daisy, de Laura Lilian y de Juan Sebas. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. Hola, un cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Hemos llegado al final del programa. Te cuento, Marta, Natalia, Leonardo y Luis Fernando, que lo he disfrutado mucho. He aprendido mucho de ustedes y las personas se siguen comunicando, dando los agradecimientos. Gloria, Juan Alberto, muchas personas quedaron muy contentas. Laura, Guillermo, Cecilia, Mauricio, en fin, muchas personas les dan los agradecimientos por esta oportunidad que han tenido de compartir, de escucharlos a ustedes desde su experticia. Marta, muchas gracias por aceptar la invitación. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Ok, Leonardo, gracias. Muchas gracias, un gusto, y para futuras oportunidades también poder participar, me parece muy bueno poder trabajar así. Gracias. Y Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias y pues muchas gracias por la invitación y por haber compartido este espacio tan necesario para todos. Bien, el próximo jueves vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar sobre cannabis medicinal. Personas expertas, el doctor Guillermo Castaño, desde Medellín, una de las personas que más ha investigado en Colombia los efectos de la cannabis medicinal. La doctora Sandra Carrillo, desde Panamá, y la doctora Karina Pérez, anestesióloga desde la ciudad de Barranquilla. Vamos a compartir las experiencias que ellos tienen en este tipo de manejos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y el próximo jueves nos vemos. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Que estén muy bien todos. Gracias.